mí es bien importante vivir el presente. When we come together as young people, we can create this difference, and it starts with you. We need to make the world a better place. Our lives are at stake here. It's time to hear the truth. Welcome to Button.com. Easy person. Together we are the people we have been waiting for. El cine tiene la posibilidad de establecer puentes. Making a film itself changes you as a person. Te obliga a observar todo desde un lugar muy particular. The impact of film is kind of infinite in a way. Storytelling is a little bit magic. Help people maybe think about things that they weren't thinking about and to maybe change the world. People who go to a film school come with real specific goals. They want to reach people in some emotional way with their stories. Enseñar cine significa que uno está en contacto con ideas, y esas ideas influyen en las mías influyen en la de los alumnos. Motivar a los estudiantes hacia verse más ellos mismos y sentir que sus historias vale la pena contarlas, que hay historias ahí, en las cosas que ellos sienten y en las cosas que les pasan, y aprender a traducir eso en imágenes, sonidos y secuencias. Ultimately, you're trying to create a filmmaker that can think critically him or herself, rather than be just told this is the way to do something. UFM facilities are tremendous. The film program, although I know it's young, is coming along really well. Es una escuela que realmente está centrado en el proceso del alumno. It's always refreshing to be with young people and their dreams. Me encanta tener este espacio para compartir con los alumnos, con otros cineastas. With each year, a new crop of students goes out into the world and is starting to make films here in Guatemala. For me to see that and be part of it is really special. No hemos estado hablando solo de cine, sino también de Guatemala, de su cultura, de su gente, de sus paisajes. Me encantó ser testigo de lo que se está formando y lo que se está construyendo. Y tengo certeza que va a llegar lejos. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Cine UFM Live, un espacio donde semanalmente hemos estado discutiendo acerca del cine, la producción, las artes visuales y el emprendimiento, temas que nos apasionan muchísimo en la Escuela de Cines y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Fernando Franco, yo soy catedrático de la universidad y asesor académico de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Adicionalmente a mi trabajo pues, en la UFM también me he desarrollado como emprendedor y he trabajado en algunas producciones audiovisuales y para mí es un gusto pues estar compartiendo este espacio virtual con nuestros invitados y también con ustedes. Por eso quiero recordarles que nos encanta recibir preguntas, comentarios, entonces ahí pueden dejarlos en el chat. Conforme avance la conversación vamos a ir presentando esas preguntas a nuestros expositores para que puedan responderlas y así pues ser parte de la conversación. Hoy vamos a estar hablando del cine de Pedro Almodóvar, realmente una persona cuya trayectoria y cuyo trabajo ha sido increíble y una persona de mucha influencia. Entonces vamos a estar explorando un poco la historia de este autor y también cómo su trabajo se relaciona con su contexto y el impacto que su trabajo ha tenido en el contexto de la industria de cine español. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página web cine.ufm.edu, también en nuestra página de Instagram, cineufm, y en Facebook, @ufmcine, para estar pendientes de los anuncios y de los eventos que vamos organizando.
Hoy me acompaña el doctor Manuel Pulido. El doctor Pulido es doctor en Filología Hispánica y licenciado en Humanidades por la Universidad de Extremadura, España. También tiene un diploma en European Studies por la Universidad de Kent, en el Reino Unido. Manuel es autor de diversos artículos y libros sobre la cultura española de Entreguerras, José Ortega y Gasset y otros temas de su especialidad. Es coautor de las Memorias de María Luz Mejías Correa y editor del libro Event Marketing de Mario Schumacher, Blog Trip, Costa Blanca, un viaje a las emociones. Es profesor e investigador de la Universidad Francisco Marroquín y en España de varias instituciones como la Universidad de Extremadura, el Instituto de Patrimonio Histórico Español, Fundación Francisco Giner de los Ríos, Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de La Roja. En el Reino Unido, en la Universidad de Kent y la Universidad de Birmingham. También en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, entre otras. Como consultor en Social Media Marketing, ha completado más de 300 horas de formación por diversas instituciones y empresas españolas y ha trabajado para diversos clientes de la industria turística española. También tenemos el gusto que nos acompañe la actriz y la estudiante Karen Martínez. Karen es actriz de cine, teatro y bailarina de danza contemporánea. Ha sido protagonista de largometrajes nacionales e internacionales. En el 2013 recibió el premio de Un Cierto Talento de la selección oficial Una Cierta Mirada por mejor interpretación en el Festival de Cine de Cannes en Francia. Ha estado nominado en los premios Platino, Fénix, entre otros, y en el 2015 recibió el premio de Actriz Revelación en los premios Canacine de México. Actualmente estudia la licenciatura de Cine, Artes Visuales y Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín. Le interesan las áreas de producción, dirección, guión y coaching de actores. Durante su tiempo en la Universidad Francisco Marroquín ha trabajado como primer asistente de dirección de un largometraje y ha formado parte de equipos de producción de diferentes cortometrajes, ha actuado y también ha apoyado en el manejo de actores. Entonces me gustaría darles la bienvenida a nuestros invitados al espacio virtual. Pues qué gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en un Cine UFM Live. Personalmente pues me siento muy emocionado de la conversación que vamos a tener a continuación y quisiera empezar pues de una vez preguntándoles, ya que el tema de hoy es el trabajo de Pedro Almodóvar, pues una pregunta de cómo este trabajo llega a sus vidas y qué impacto o influencia ha tenido para ustedes. Entonces, Manuel, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué te atrajo inicialmente al trabajo y la obra de Almodóvar y qué ha significado esto en tu vida? Bueno, como alguien que nace a finales de los 70, mi infancia transcurrió en esta España de los 80 y de los 90, mi juventud primera en esta España que retrata Almodóvar. Almodóvar se convierte en un icono de la modernidad, de la cantidad enorme de cambios sociales que se producen en España desde el fin del franquismo en 1975 hasta 1982 y bueno, a lo largo de los años 80 España ingresa en la OTAN, ingresa en la Comunidad Económica Europea y ahí se produce una expansión de la clase media en general del desarrollo económico, no sin problemas, pero digamos que es el momento de esta expansión. Se culmina en el año 92 con la celebración del 5º centenario, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Y digamos que en ese proceso de modernización de España, Almodóvar fue el buque insignia en el campo de las artes audiovisuales, del cine. Entonces, empezó siendo un autor quizás más de tipo subcultural, ¿no? Dentro de las alternativo, pero pronto su proyección futurista fue aprovechada también por el establishment, en cierto modo, para proyectar una imagen moderna de España, al tiempo que arraigada en el pasado, ¿no? O en los símbolos del pasado, o en algunos símbolos culturales del pasado, de la subcultura popular y que son subvertidos hasta cierto punto por Almodóvar, y luego hablaremos de eso si les apetece, ¿no? de estas cuestiones. Entonces, digamos que de niño y de adolescente, yo, no tanto de niño, pero sí de adolescente ya en los años 90, fui a los estrenos de las películas en el cine en España, ¿no? Entonces, estaba hablando de lo que estaba pasando en España en ese momento, o de los cambios sociales que se estaban produciendo. Y luego, a finales de los 90, ya es la consagración internacional de Almodóvar, cuando le llegan
los premios internacionales y sobre todo el Oscar ya a partir del comienzo de los 2000. Y bueno, el País sacó una antología de películas, el periódico El País sacó una antología de películas de Almodóvar que revisaba toda su filmografía y la tengo completa en casa, tuve la oportunidad de verla muchas veces y creo que esto influyó bastante en mi casa, ¿no? Tengo un hermano pequeño que es cineasta y está muy influido por Almodóvar, ha ganado varios premios de cortos y tal, y sus cortos y el cine que hace, digamos que está claramente inspirado, es un pupilo, ¿no? En cuanto al estilo y todo, los contrastes también, los personajes un poco disparatados, etcétera. Así que en casa, digamos que quedó esa colección de cine y ha salido de ahí un cineasta en la familia, ¿no? Yo me he ido más por el lado de la crítica cultural o la crítica literaria, pero tengo ahí ese hermano que también aprovechó mucho esa colección de cine. Luego, durante varios años, estuve 3 años viviendo como estudiante y becado en la Fundación Residencia de Estudiantes y la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Estuve trabajando con ellos, están una al lado de la otra, y están justo al lado del Colegio Ramiro de Maeztu, que sale también retratado en alguna de las películas de Almodóvar. Yo creo que Almodóvar en esa zona del Viso, sobre todo en La Ley del Deseo, y en La Ley del Deseo y en la anterior, Laberinto de Pasiones, en el año 82, aparece retratada esa zona. Y es curioso que Almodóvar la debió conocer bien porque mandó a Chabela Vargas entre el año 2000 y 2003 varias veces a este colegio mayor, o bueno, es la primera residencia de estudiantes que se hizo en España y ahora es una especie es famosa porque ahí estuvo Lorca, Dalí, Buñuel y bueno, muchos artistas, termina siendo una residencia de artistas también o de escritores. Y tuve el enorme privilegio de estar desayunando durante un verano entero con Chabela Vargas. Wow. Y me contó muchísimas anécdotas, ¿no? Yo me bebí todo el tequila de México, ¿no? Un personaje con un carisma tremendo y una cantidad de historias de estas cantineras, ¿no? De pistola al cinto y ese tipo de cosas que quieras o no crea una mitología. Chabela estaba ahí, le habían conseguido este alojamiento a cambio de que diera un concierto para nosotros, ¿no? Y yo creo que ella venía a Madrid a tratarse de diferentes problemas de salud que tenía y Pedro Almodóvar le estaba pagando los tratamientos, yo creo, o le estaba ayudando a pagar los tratamientos sin duda. Pedro Almodóvar aparecía por allí en las fiestas de la residencia, nunca tuve la suerte de tratarlo directamente porque siempre tenía su corte de gente alrededor, sí. Pero sí con Chabela Vargas sí tuvimos y nos contaba muchas historias de Pedro Almodóvar, de detalles, ¿no? Entonces, digamos que también tuve la oportunidad de vivir ese Madrid de las fiestas del orgullo gay cuando se legalizó el matrimonio homosexual en el año 2005, esa explosión de millones, literalmente, de gays, lesbianas, el movimiento LGTBI muy fuerte, ¿no? en Madrid. Entonces, tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona. Esas fiestas de transformistas, de travestis, etcétera, de ese despliegue de pluma y color, pues también lo he vivido muy de cerca en Madrid y lo he podido disfrutar y bueno, digamos que lo llevo en las vivencias, ¿no? de mi juventud. Siempre me ha gustado mucho el cine, aunque bueno, hay películas que me gustan más, menos y se le podrían hacer algunas críticas que si también queremos podemos entrar ahí. Pero es un cine muy interesante, muy original y desde luego ha creado marca España, ¿no? Ha proyectado España hacia el extranjero y bueno, creo que como nos ven, la primera pega que pondría quizás sería al título de posmoderno, ¿no? Y ahí enlazamos hasta qué punto se puede ser posmoderno en un país que no ha alcanzado completamente la modernidad. Y ese es el caso de la España de los años 70-80, ¿no? Es ser posmoderno cuando no hay modernidad todavía. Y de ahí de esa contradicción surge el cine de Almodóvar, ¿no? Sí, y totalmente esos serán algunos de los temas que vamos a estar hablando, de cómo su trabajo es una reacción al contexto
histórico, cultural que se estaba viviendo en esa época, pero no solo una reacción, sino que también una herramienta de transformar e ir impulsando pues ciertas ideas o ciertos movimientos, como lo estabas mencionando con estas fiestas, y también a todas las generaciones pues de artistas y personas que ha inspirado como tu hermano. Y hablando de esa inspiración y de cómo este trabajo pues se refleja con nuevas generaciones de artistas, Karen, yo te quería preguntar, como actriz, como cineasta, sé que acabas de llevar un curso donde han estado analizando y estudiando este trabajo. Quería preguntarte qué representa el trabajo y las ideas que has visto para tu desarrollo y tu proceso como actriz y como cineasta. Bueno, como primera cosa podría mencionar que me gusta mucho la forma del trabajo de Almodóvar, porque como que no tuvo miedo a presentar sus ideas de una forma creativa y un tanto inusual, se podría decir, peculiar. Me gusta mucho cómo maneja el tema del tiempo, que muchas de sus historias no se cuentan cronológicamente, entonces como que eso hace que las personas estén más atentas pensando y tratando de descubrir qué es lo que realmente está sucediendo en sus películas. Eso por una parte. Ahora por otra es que la verdad es que algo que me gusta mucho a mí cuando me proponen un personaje es conocer cuál es el contexto sobre el que se escribió, o sea, qué se quiere manifestar, porque ya después de saber eso muchas cosas van a tener sentido, máxime porque los personajes de Almodóvar de alguna manera son algo inesperados, o sea, algo que decir de dónde salió esta idea o qué quiere decir, no entiendo. Entonces, si tú no conoces realmente qué es lo que está buscando el director, o sea, cuál es ese símbolo que está manejando a través de un personaje, muy difícilmente vas a poder conseguir el tono que él necesita o la dirección hacia dónde va. O sea, muy probablemente va a ser algo totalmente diferente a lo que construye un actor, a lo que está construyendo el director, pero cuando se conoce, pienso que es un buen aporte el que se hace. Me gusta mucho que en una entrevista que estaba leyendo que se le hizo a Carmen Maura para una de las películas que hizo con Pedro de Almodóvar, estoy tratando de recordarme el nombre ahorita, pero ella decía como que ella decidió darse al personaje, darse las indicaciones del director, hacer su investigación, pero realmente creer ese nuevo contexto que él estaba creando, pues de alguna forma, o sea, realmente dejar de pensar en los ideales que ella tenía ya establecidos y pensar en estos nuevos que el director estaba planteando. Y eso para mí es un desafío grande cuando en la interpretación, pues, ¿verdad? Porque muchas veces la comunicación entre actor y director, actriz y director o directora se vuelve un poco confuso a veces. A veces un poco confuso, pero luego cuando ya se crea un código de comunicación, todo surge mejor. Excelente, muchísimas gracias, Karen, por tu apreciación y tu respuesta. Y me gustaría ya pues pasar un poco específicamente al trabajo de Almodóvar, hablar un poco del estilo, del contexto cultural que ha rodeado y que ha evolucionado a lo largo de su trabajo. Y pues Manuel, nos hiciste el gran gusto de recomendarnos algunas películas que podríamos ver. Tenemos recomendaciones pues, también para nuestra audiencia de Laberinto de Pasiones, La Ley del Deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre y La piel que habito, que sé que no son las únicas, pero son películas que destacan y quisiera preguntarte qué hitos representa cada una de estas obras en el desarrollo y en el establecimiento del estilo narrativo de Almodóvar. Sí, se suele dividir toda la filmografía de Almodóvar, estas 4 décadas en las que ha estado trabajando y posiblemente sean alguna más, se suele dividir en 4 periodos. El periodo experimental, que es el periodo de principios de los 80, luego tiene una época, un periodo de perfeccionamiento técnico,
que es a partir de quizás Laberinto de Pasiones, cuando empieza a autoproducirse él con ayuda de su hermano Agustín Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es cuando empieza también a tener reconocimiento en el exterior. Y luego, en los años 90, empieza una fase que podríamos decir o llamar de crítica social, ¿no? O de compromiso social. Hay más temas de carácter social. Luego, cuando vamos a la última parte, que sería ya las últimas décadas o al menos la última década y media, es un cine más de carácter intimista. Entonces, ha habido una evolución, sigue manteniendo la coherencia, los mismos personajes locos y tal, pero digamos que el proceso ha ido, la evolución de su cine ha ido hacia ese intimismo que en el principio no estaba, ¿no? ¿Por qué elegí las dos primeras películas, Laberinto de Pasiones y La Ley del Deseo? No son muy buenas películas. La verdad que, de hecho, el Laberinto de Pasiones es una mala comedia, en definitiva. Pero lo curioso es que todos los temas que luego él desarrolla en las siguientes películas, o casi todos los temas, personajes, están contenidos de algún modo en estas dos películas tan abigarradas. Digamos que él metió ahí comienzos, gérmenes de historias que quedan apenas apuntados, y uno puede interpretar su cine casi como spin-offs, desarrollos posteriores de personajes o escenas o temáticas que quedan solamente apuntadas en estas dos primeras películas. Entonces, para entender bien todo su... bueno, no son las dos primeras, pero dos de las primeras, ¿no? De la primera época. Para entender bien todo su cine posterior, yo creo que hay que ver estas dos películas porque nos da muchas claves para entender temas, ¿no? El tema de la identidad, la relación con el cuerpo, los derechos homosexuales, los derechos de las mujeres, una obsesión por la bioética, ¿no? En relación con la discusión sobre la identidad del cuerpo, qué podemos modificar, hasta dónde se puede modificar el cuerpo, si el cuerpo es la identidad o no, y cómo esto al final pero que trasciende más allá las cuestiones de identidad de género o sexuales para llevarlos a otro plano, ¿no? Esta reflexión. También hay una reflexión acerca de la identidad nacional, por así decirlo, que es España o lo que ha sido España, lo que ha venido siendo España, lo que ha terminado siendo España, lo que puede ser España, ¿no? La España del pasado, del presente inmediato o el pasado reciente o la España que viene, ¿no? Y ahí yo creo también una reflexión acerca de la identidad del país que también es de interés. Por eso esas dos películas me gustan, ¿no? Luego, Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque creo que es la primera película redonda que hace. Es incluso casi gana el Oscar con ella, ¿no? Es icónica. Yo creo que no hay línea que se desperdicie, no hay plano que se desperdicie. En esa película es una de las que más me gustan, es además divertida. Y bueno, es una especie de... Se ha llamado, se discute si hay un subgénero que es la comedia madrileña. Esta película sería una representación de la comedia madrileña de los años 80, donde estarían las películas de Trueba también, por ejemplo, o algunos otros directores que, bueno, retratan esta clase media alta, yuppie, con contacto con el lumpen o las subculturas juveniles y que todos sus problemas son problemas al final sentimentales, ¿no? Pues divorcios, que empieza la ley del divorcio, empieza en España en esa época, desamores, enredos sentimentales y, bueno, simplemente situaciones cómicas sin mucha trascendencia o una crítica social muy ligera, ¿no? Y digamos que ahí encaja bien Mujeres al borde de un ataque de nervios. Luego, las otras dos que elegí eran Todo sobre mi madre y Hable con ella, ¿no? La piel que habito. La piel que habito. Bueno, así es. Sí, La piel que habito. Todo sobre mi madre me gusta
es un peliculón porque es más contenido, los personajes no son tan histriónicos, aunque hay personajes también bastante histriónicos o raros también, pero es más contenido y es más psicológica, es una película más psicológica y además trata la identidad en las relaciones filiales, o sea que abandona un poco, aunque aparece ahí también un padre transexual, es decir, una madre que no se operó del todo, fue hombre que dejó embarazada una mujer transexual que deja embarazada a otra mujer y aparece en situaciones como una monja que tiene una relación también además con este transexual y se queda embarazada y además tiene el SIDA y bueno, es un poco estas cuestiones rocambolescas, pero la interpretación es un drama, es más contenido y me gusta porque es el comienzo del Almodóvar intimista, ¿no? A mí creo que el Almodóvar que menos me interesa es el Almodóvar social de los 90. Me gusta el vanguardista experimental de los 80, las malas películas, pero que son un poco post-punk, por así decirlo. Y estas últimas ya casi de vejez, por así decirlo, ¿no? De madurez, de última madurez, que son unas películas más intimistas. Y ahí podríamos poner la piel que habito, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un doctor, saltándose todos los controles bioéticos, decide raptar a un joven y vengarse, porque este joven violó a su hija, vengarse y someterlo a una operación de cambio de sexo, de reasignación de sexo, bueno, o de género, según se interprete, y forzarlo durante 6 años a vivir como mujer, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos cambios de sexo no son elegidos, sino que son impuestos? Bueno, es como verlo desde el otro lado del espejo y bueno, eso es algo que me parece que digamos, si el Almodóvar de los 80 proyecta la España que le gustaría que fuera y en cierto modo contribuyó a que llegara a ser, en estas últimas películas, cuando proyecta el futuro, es un futuro con más inquietante, ¿no? Es un futuro, el futuro del siglo XXI creo que le da un poco de miedo a Almodóvar, ¿no? Entonces, lo ve con más inquietud, no con tanto optimismo, no hay una proyección inocente o, bueno, digamos, utópica, sino que es un poco más desengañada esa proyección en su cine último. Sí, y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta de algo que acabas de mencionar, que es que en los 80s él estaba retratando la España que él quisiera que fuera y de cierto modo influyó a que eso sucediera. ¿Puedes contarnos un poco más de esto? Sí, mira, durante el franquismo, que es la dictadura que hubo en España desde el año 39 al año 75, hubo un control ideológico muy fuerte. Era una dictadura nacional católica, ¿no? Entonces, los valores muy conservadores y tradicionalistas del nacionalismo castellanocéntrico, por un lado, y luego los valores morales de la Iglesia estuvieron de un modo opresivo sobre la sociedad, ¿no? Entonces, hubo incluso una ley, había una ley, aunque esto viene de antes del franquismo, desde el año 33, desde la época de la Segunda República, pero el franquismo lo utilizó para reprimir la homosexualidad, una ley de vagos y maleantes, que realmente primero se pensó para reprimir a los proxenetas y la prostitución, pero terminó reenfocándose a partir de una reforma que se hizo en el año 54 con el franquismo para la represión de la homosexualidad. Luego fue derogada y fue sustituida por una ley muy parecida que fue la Ley de Peligrosidad y de Rehabilitación Social en el año 70. Bueno, esta ley, todas las leyes del franquismo fueron derogadas en la transición. Franco muere en el 75, la transición empieza más o menos por esa época y cuando pasamos a la democracia en el año 78 que se aprueba la Constitución que actualmente está vigente. En el proceso constituyente se dio una amnistía general en donde se soltaron incluso a terroristas, ¿verdad? A gente que estaba vinculada a la banda terrorista. Sin embargo, los homosexuales que habían sido encarcelados con estas leyes de represión de la homosexualidad, muchos estuvieron en la cárcel hasta bien avanzados los años 80. O sea, vemos que todavía se vivían las consecuencias de estas leyes
franquistas a principios de los 80 incluso. Y bueno, aunque se despenaliza la homosexualidad en el año 79, esto y bueno, la censura también, todo esto, hay un montón de cambios muy rápidos en la transición. Y entonces España pasa de ser un país conservador por el gobierno muy represivo a un país liberal de pronto, y se hacen en 10 años se hacen los cambios que en otros países llevaron 3 décadas o 4 décadas, ¿no? Entonces se acelera de pronto todos los cambios y bueno, en Madrid se produce una escena cultural o subcultural que se conoció como La Movida. Sí. Era una escena juvenil de bandas de música, de artistas, también de cineastas, entre los que estaba el propio Almodóvar, fanzines, ese tipo de expresiones plásticas y musicales. Y bueno, digamos que este cine de Almodóvar, que empieza siendo muy subversivo, termina dando una imagen moderna de España, porque aparecen transexuales, gays, relaciones sexuales así un poco estrambóticas, modelos de familia alternativos a la familia tradicional católica heterosexual, ¿no? Entonces, digamos que el cine de Almodóvar estuvo en ese ambiente de la aceptación y normalización de las otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual normativa que hasta entonces había predominado. Entonces, podemos entender que la popularidad de ese cine, que de ser subversivo termina siendo tremendamente popular y cosechando éxitos en todo el mundo, hizo que en España hubiera una mayor permisividad y tolerancia hacia el hecho de los derechos del colectivo LGTBI, hasta el punto que en el año 2005 fuimos de los primeros países que legalizaron el matrimonio homosexual, ¿no? Entonces yo creo que el cine de Almodóvar contribuyó mucho a esta normalización y aceptación de otras orientaciones, otras formas de amar diferentes a la normativa heterosexual, ¿no? Yo creo que ese sería el punto principal al que contribuyó Almodóvar. Bueno, ¿hasta qué punto es feminista el cine de Almodóvar? Bueno, Mujeres al borde de un ataque de nervios, no queda muy claro si son feministas o no. De hecho, el personaje negativo o que tiene una carga negativa es la abogada feminista a la que le tiran un disco de Chabela y le pegan aquí encima en la parte de atrás, ¿no? Y le contesta de un modo muy grosero a la protagonista que acaba de lanza el contestador y lanza cosas por el balcón. Entonces hay una crítica al feminismo oficial o al feminismo que se sube al carro del poder o el feminismo que hace negocio, las abogadas feministas que hacen negocio con los divorcios, ¿no? Entonces es un feminismo, yo diría que con un punto conservador, no sé hasta qué punto. Si vemos toda la trama, porque están las mujeres al borde de un ataque de nervios, al menos la protagonista, Carmen Maura, la protagonista que interpreta a Carmen Maura, Pepa, ¿no? Está al borde de un ataque de nervios, pero ¿por qué? Porque se ha quedado embarazada y su amante, que es un hombre casado, la acaba de dejar, ¿no? Y ella se entera que su amor, su pareja le ha dejado y ella está embarazada de él, ¿no? Entonces se pone frenética porque tiene que hablar con él está esquivo porque quiere romper la relación y bueno, hay todo el enredo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el contexto de España es que se acaba la película es del año 88. En el año 84-85 se ha aprobado la ley del aborto. En España las mujeres pueden abortar, ¿no? A partir del año 85. Claro, ¿por qué está de los nervios Pepa, el personaje Pepa interpretado por Carmen? Porque está pensando si va a abortar o no. No se dice de modo explícito, pero dentro de la comedia y todo el jijiji, jajaja, realmente hay un drama. El drama es que esa mujer no se atreve a ser madre sin una pareja, sin un apoyo, ¿no? O sea, ser madre soltera, porque acaba de romper la relación con el hombre que la acaba de dejar embarazada. Entonces, se está realmente planteando si abortar o no. Ese es el tema, que por eso le está desquiciada y buscándola al otro. No tanto por amor como le tiene que decir, estoy embarazada y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos? ¿Te responsabilizas del niño? ¿No te responsabilizas?
voy, aborto, en fin, no sale explícito el tema, pero está siempre planeando, ¿no? por encima de la película y termina resolviéndose cuando ella acepta salir adelante, ser madre soltera, como otro modelo más de familia posible, ¿no? Y bueno, pues vemos que todas estas discusiones, la ley del divorcio, que también es de los 80, la ley la despenalización de la homosexualidad, la ley del aborto, pues se están reflejando en cierto modo en estas películas. Y claro, esto conlleva que se generan nuevos modelos de familia, ¿no? Y, por ejemplo, en la ley del deseo se ve una familia extraña de dos hermanos, él cineasta, hasta cierto punto un trasunto del propio Almodóvar, no sabemos, porque le gusta mucho jugar a la autoficción y hacer películas de gente del cine o protagonistas que son directores de cine. Entonces, el protagonista, que es un director de cine homosexual, que acaba de romper una relación y que ha empezado otra relación con un chico que es Antonio Banderas, que se toma las cosas demasiado a pecho, ¿no? Vive con su hermana, que es transexual, y su sobrina. Pero su hermana es transexual, nació hombre, se convirtió en mujer, pero antes de operarse del todo, creo que dejó embarazada a otra mujer. Entonces, es el padre-madre de la niña, que viven además con el hermano, y es como una figura paternal, en cierto modo, el hermano, aunque el hermano tiene sus líos y sus parejas, por otro lado, viven juntos como una familia, casi como marido y mujer, pero donde no existe como una sagrada familia, ¿no? Donde no existe sexo entre ellos porque son hermanos y uno es homosexual y la otra es transexual, y bueno, la niña es producto de un matrimonio anterior de la hermana, que es el padre y madre, no sé, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí vemos que se representan distintas formas de vivir, de convivir, de quererse, de interpretar también los roles familiares, no solamente los roles sexuales, sino los roles familiares. ¿Qué es madre? ¿Qué significa ser madre? Ahí en Todo sobre mi madre, Manuela, la protagonista, interpretada por Cecilia Roth, que hace un papelón, nos pone a cuestionarnos qué es esto, ¿no? ¿Quién es madre? La madre que pare, la madre que cuida. En los casos de las adopciones, pues podemos verlo claramente. Madre, pues puede ser la que gesta, pero en el momento en que la madre que gesta se desentiende y hay una madre de sustitución, pues quien adquiere el rol de madre es realmente la madre, ¿no? O sea, todos también nos cuidamos, podemos cuidarnos. De pronto dice, siempre hay una frase, ¿no?, que está tomada de la obra un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, y que dice, siempre confía en la bondad de los extraños, ¿no? O algo así parecido. Entonces, la bondad que existe en los extraños con los que al final conformamos familias, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi esposa no es familia mía hasta que nos casamos y tuvimos hijos, y entonces era una extraña hasta que la conocí, ¿no? Y ahora sí somos familia y tenemos... O sea, las familias se forman y las relaciones filiales pueden moldearse, ¿no? y están más abiertas a simplemente el esquema tradicional de hombre, mujer e hijos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Manuel. Solo quisiera recordarles a la audiencia que pueden compartir sus preguntas, comentarios. Ya tenemos algunos comentarios y preguntas que vamos a abordar, pero también quería darle el espacio a Karen, que sé que tú querías hacer una pregunta también a Manuel sobre lo que hemos estado discutiendo y las películas que se mencionaron. Sí, yo quisiera preguntarte, Manuel, sí, si tú crees que estas dos primeras comedias de las que hablaste, ¿crees que era como nada más para darse fama y por eso hacer un tipo de comedia así? ¿O si realmente estaba tratando de plasmar como una inquietud de él? Y también ahorita me surge como la pregunta de, ¿crees que le sirvió también como ensayo y error para descubrir realmente el camino de él? O sea, digamos, en estas primeras películas pues no tenía muy claro de hacia dónde dirigirse, y ya con estos experimentos pues ya dijo, este es mi camino y aquí me voy, digamos. Bueno, yo creo que hay una influencia de Andy Warhol, ¿no? Entonces él intenta
ser subversivo, pero utilizando referentes populares. Por eso a veces las tramas nos recuerdan a los, lo que en España llamábamos culebrones venezolanos, las novelas, ¿no? Estos soap operas. Son así enredos complicados y entonces toma estos elementos populares, pero lo subvierte porque la historia no es una historia de un galán y una chica que tiene algún tipo de desgracia y al final el galán la salva, no sé, sino que está utilizando personajes que son travestis, transexuales, lesbianas o ninfómanas o monjas que quedan embarazadas de niños con SIDA, cosas así un poco fuera de lo común y bueno, digamos que tienes esta doble vertiente, ¿no? De utilizar lo popular para colarte luego mensajes más de carácter subversivo. Entonces, no sé, yo diría que las películas de los 80 terminaron adquiriendo un tono pop, ¿no? Así popular, por así decirlo. O sea, buscaba ser taquillero, buscaba provocar, pero provocar lo justo, ¿no? Por eso no se mete en temas de política, por ejemplo, no, casi el mundo de la política no aparece, rara vez, en Tacones Lejanos aparece ahí un juez, muy de refilón, el tema de la política no aparece reflejado apenas, es muy secundario, muy terciario, la conflictividad social, salvo en una o dos películas, no surge tampoco. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que es el drama de una mujer de clase trabajadora que termina matando a su marido con un golpe es la señora que friega en un gimnasio de Kenpo. El Kenpo es el arte marcial esta japonesa que se ataca con una espada de madera así, ¡ya! No, bueno, ya tiene una pata de jamón que ya se han comido, que está solamente el hueso. Entonces el marido es un tipo odioso, horrible, y la señora lo mata con un golpe de kendo, ¿no? Con la pata del jamón, ¿no? Lo deja seco ahí y lo mata. Pero todo esto así que es un poco para reírse, es para reflejar una situación social depauperada, ¿no? Como se vive en el extrarradio de Madrid, en las clases trabajadoras o proletarias y bueno, digamos que quitando esa película que tiene más una carga social, una crítica social, el resto son, todos los problemas que tiene Almodóvar son de carácter sexual, emocional, ¿no? No se presentan o apenas se presentan otro tipo de conflictos o problemas, ¿no? Son siempre problemas de carácter privado, ¿no? Sexual, identidad sexual, de dramas melodramáticos, ¿no? de carácter emocional y no hay una crítica social muy profunda. Para mí hacerle una crítica al cine de Almodóvar es eso. Pero claro, se buscaba precisamente pues integrarse, ¿no? Fue tomado por los gobiernos de Felipe González, que eran del Partido Socialdemócrata Español, y se utilizó para proyectar una imagen moderna, abierta, europea, desinhibida de España, ¿no? Porque al mismo tiempo Almodóvar toma los elementos tradicionales que están ahí presentes, no sé, la música, la copla, cuestiones religiosas y del catolicismo, pero las subvierte y les da la vuelta. Entonces, rehace la identidad española tradicional, clásica, conservadora, para proyectarla de este modo vanguardista, transgresor. Entonces, eso le gustó al sistema, al Partido Socialista, y lo utilizaron como buque insignia de la cultura del cine español en los 80 y en los 90. ¿Tú crees que también eso se deba a que, por ejemplo, hay temas que les interesan mucho a la juventud y, por ejemplo, directamente acabar la sexualidad, identidad y todo esto que va del descubrirse, como que entra mucho en una edad y luego cuando ya avanzas y evolucionas de esa etapa, pues ya son otras cosas las que te mueven y las que también surgen estas preguntas, y como también lo mencionabas, así con estas películas que van más como de este tiempo, que ya como de la vejez o del miedo a lo que ahora va a ser. ¿Crees que también tiene que ver con eso, como la madurez que él ha ido adquiriendo en el camino, tanto como persona y como director? Yo pienso de alguna forma que sí, pero no sé. Sí, sin duda, Karen, así es.
Obviamente el Almodóvar más joven se preocupaba por cosas que le preocupan a los jóvenes, ¿no? Y él se ha declarado bisexual. Entonces, claro, el tema de la identidad es algo que, y la identidad vinculada a lo sexual es algo que está muy presente en sus... están en todas sus películas, ¿no? Pero mucho más centrado en las primeras películas, ¿no? Y claro, cuando uno va envejeciendo, el sexo va teniendo interés porque uno tiene otros problemas o preocupaciones o gustos. Entonces, el tema de la soledad surge en las últimas películas bastante. El tema de las relaciones con la madre, ¿no? Se ve que le preocupa, la relación importante en su vida fue su madre y eso lo aborda en varias, las relaciones madre-hijo aparecen también. Y claro, son preocupaciones, pues claro, perdió a su madre y de cierto modo vive el duelo del mismo modo que el personaje de Dolor y Gloria, la última película que salió el año pasado, es un director de cine que también está en medio del duelo por la muerte de su madre, ¿no? Es una autoficción, ¿no? Hasta qué punto es autobiográfico no sabemos, pero sí es cierto que Pedro Almodóvar estaba muy vinculado a su madre y perdió a su madre y así es, ¿no? Yo creo que sí, tienes razón, Karen. Hay una evolución que va con la edad de modo natural y el primer Almodóvar es un Almodóvar más gamberro, más juvenil y luego pues va madurando y claro, aparecen otro tipo de preocupaciones en su cine. Excelente, muchísimas gracias, Manuel. Tenemos un par de preguntas del público que quisiera tomar. Emily Gularte, un saludo, Emily, gracias por acompañarnos. Hola, pregunta, ¿por qué consideran que el cine de Almodóvar ha podido trascender y ser más reconocido en países como Estados Unidos, a diferencia de otros directores españoles? Por algo que he dicho antes, ¿no? Almodóvar aúna el tipismo español que es reconocible en todo el mundo, no sé, las flamencas y los toros, pero claro, en vez de sacarlo de un modo usual, pues el torero no es un torero, sino es una mujer que torea, no es un matador, es una matadora. Entonces, por ejemplo, en Hable con ella, ¿no? Y que luego sufre un accidente. Entonces aparecen estas cuestiones así muy españolas, muy reconocibles fuera. La identidad española tradicional, clásica, sale proyectada, pero no es algo aburrido que vuelve a repetir los tópicos españoles, sino que le da un twist, una vuelta, y esto llama mucho la atención porque además es muy provocador, ¿no? En España tuvo su polémica en los 80, pero luego al final la gente ya, bueno, otra película de Almodóvar con estas locuras y digamos que al final los españoles hemos terminado también identificándonos con este cine porque nuestra sociedad es un poco así. Tuvo que cambiar muy rápido de una dictadura a una democracia y en una década hicimos los cambios que en otros países se hicieron en 3 o 4 décadas. Entonces, en el país conviven gente que vivió en el franquismo en los años en los años 70 y antes con gente que ya no vivió el franquismo y tiene otros valores completamente diferentes. Entonces, no es lo mismo hablar con un español mayor que con otro más joven. Yo estoy como en el medio, ¿no? Digamos, de las generaciones que están muy marcadas y muy divididas por esto, ¿no? Y entonces, fuera se reconoce claramente como español, también los colores así muy vivos, muy arrebatados. Los temas pasionales, o sea que en cierto modo cae en los tópicos del cine de españolazo, digamos, pero al tiempo, como tiene estas historias de homosexuales o travestis o transexuales por medio, pues esto también llama la atención y es como muy moderno, pues muy atrevido también, ¿no? Más atrevido incluso que lo que se puede plantear en otros cines o cinematografías. Excelente. Yo tengo una pregunta más y después tenemos una pregunta para Karen y creo que con eso estaríamos terminando. Y un tema que llama mucho la atención de Almodóvar pues también son las colaboraciones que él ha mantenido y que son colaboraciones recurrentes a lo largo de su carrera. Por ejemplo, pues mencionaban a Carmen Maura, Chabela Vargas, Antonio Banderas. Y quería preguntarte ¿qué influencia e impacto han tenido estas colaboraciones sobre su carrera y también sobre la carrera de estos actores que dan vida a sus guiones?
Bueno, ha llegado a ser un lugar común, las chicas Almodóvar, ¿no? o los chicos Almodóvar, o la trupa Almodóvar, ¿no? Iban todos juntos a Hollywood. Pues ha sido fundamental para la proyección de la carrera de muchos de estos actores fuera de España, principalmente Penélope Cruz y Antonio Banderas, ¿no? Pero no solo, también Victoria Abril en Francia trabajó mucho después de haber trabajado con Pedro Almodóvar, y Carmen Maura también en Francia trabajó bastante debido a su proyección gracias a Pedro Almodóvar. Sí, sin duda ha ayudado quizás la originalidad de Almodóvar, que ya está en sus orígenes, comienza cuando empieza a autoproducirse con su hermano, Agustín. Entonces, ellos se producen y, claro, por eso se atreven a hacer cualquier locura, porque si pierden dinero, son ellos los que pierden dinero. Bueno, lo han hecho muy bien y casi no han tenido ningún pinchazo. Quizás Kika, que es la peor de las películas que tiene, a mí no me gusta nada, fue muy criticada porque hay cierta banalización de la violencia y contra las mujeres, o incluso de la violación. Y fue un pinchazo comercial en esa película, ¿no? Pero el resto les ha salido bastante bien, y esto les ha permitido también producir cine en España a otros autores, ¿no? A Calparsoro, por ejemplo. Entonces, siempre todos los años están produciendo una nueva película, bien de Almodóvar o bien de algún otro director joven. Entonces, han creado escuela, han creado, digamos, esprit de corps, que se dice en francés, ¿no? Como una cultura corporativa, por así decirlo, dentro del cine español, y bueno, pues eso ha permitido que el cine español pues tenga un reconocimiento en el exterior más allá de Almodóvar también, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Juan Ayau para Karen, y la pregunta es, ¿cuál papel de alguna película ya producida escogerías si pudieras retroceder y reemplazar a la actriz principal? Bueno, si se trata de Almodóvar, pues pienso que seguramente alguno de los personajes de Carmen Maura, ese también en Todo sobre mi madre. Pienso que hay dos personajes que me gustan mucho, y es primero el de la mamá, ¿verdad? El de la Manuela. De Manuela. También yo casi nunca he hecho comedia, entonces también me puse a pensar en las primeritas comedias de las que estábamos hablando, y me recordé el personaje de Sexy. Y dije, ajá, también sería un personaje interesante si se tratara de comedia. El laberinto de pasiones, ¿no? Sí, si se trata de Almodóvar, creo que eso. También en La piel que habito, ya cuando ya al chico le hicieron su cambio de órgano sexual, también ya la chica, a partir del momento en el que ya es ella en adelante, también pienso que es también un reto. También me gustaría algo como eso. Pienso que hay muchos, en realidad, personajes que yo miro y que digo, ojalá se dé. Excelente, muchísimas gracias, Karen. Y tenemos muchísimos comentarios en el chat de YouTube y de Facebook, entonces gracias a las personas que nos acompañan y que nos han visto. También Melanie Cabrera pregunta si el conversatorio va a quedar grabado porque no pudieron ver el inicio. En efecto, sí, se va a quedar grabado, entonces van a poder ver desde el inicio, por si llegaron a la mitad o se perdieron una parte, pues no hay ningún problema, se puede ver después. Y únicamente quisiera pues también solo cerrar con el tema del impacto que ha tenido este trabajo sobre la industria, ¿verdad, Manuel? Hace unos minutos hablabas de que se creó cierta escuela y que ciertas personas pues quizás se aventuraron a hacer cine que no lo hubieran hecho si no hubiera sido por este trabajo. Pero si pudieras decir cuál ha sido el impacto más grande que él ha tenido sobre la industria de cine español, ¿cuál crees que sería? Bueno, creo que ha sido el director más laureado del cine español. Tiene un par de Oscars, no sé cuántos César franceses, Goya, premios BAFTA. Entonces, sin duda es el más reconocido fuera. Entonces
ha abierto una puerta para el resto de directores, actores, personal que trabaja en el cine en España para que la gente se fije en el cine que se hace en España. Yo creo que sí ha sido, y ha habido antes genios como Buñuel quizás, que también tuvieron su repercusión en la historia del cine mundial, pero si hay que poner a alguien a la altura de Luis Buñuel es sin duda Almodóvar por todo ese impacto internacional, el reconocimiento en premios, también en taquillas, ¿no? Ha sido muy taquillero, ha recaudado, ha sido muy exitoso con algunas de sus películas y bueno, también es muy prolífico, ¿no? Tiene 20, si tenemos en cuenta también cortometrajes que hizo en los 70, finales de los 70, nos vamos a 22 películas y creo que está ya rodando la 23ª. Leí unas noticias el otro día que ella está rodando, viendo cómo rodar para el año que viene sacar otra, ¿no? Así que muy prolífico también y es alguien que no ha dejado de trabajar y esto es raro también porque hay algunos directores que tienen épocas o consiguen hacer varias películas y luego dejan de estar de moda o en fin, pero él lleva sin parar, trabajando sin parar desde 1980 hasta hoy. Son 4 décadas de cine y de cine meritorio. Ya digo que hay muy pocos altibajos en esta carrera cinematográfica, ¿no? Incluso hasta en las malas películas se pueden sacar escenas, planos, personajes que son también de cierto interés. Hasta las malas películas son buenas, ¿no? Entonces, sí. Pues yo creo que por eso es el director más importante quizás del cine español al momento, junto con Luis Buñuel, claro. Excelente, pues muchísimas gracias Karen y Manuel por acompañarnos, por dedicar su tiempo y por compartir este espacio. También gracias a las personas que nos acompañaron. Dorian preguntaba si tenían algún top 3 de las películas. Dorian, puedes ver unas recomendaciones en nuestra página de Facebook. Ahí aparecen ya 5 recomendaciones con las que puedes iniciar a adentrarte al cine de Almodóvar. Y a la audiencia, pues también les recuerdo que pueden seguirnos en la página web, que es cine.ufm.edu, para estar atentos de avances, de nuevos eventos, de nuevas charlas. En nuestra página de Instagram, que es cineufm, y en Facebook, que es @ufmcine, donde muchos de ustedes están viendo esta transmisión. Entonces, muchas gracias, que pasen una feliz tarde y feliz noche allá en España. Igual. Y que tengan un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Chao. Se cuidan. Bye.